presentación. ¿Se escucha bien? Nada más que me confirmen. Yo te escucho ¿Sí? bien. Sí, sí. Órale, muy bien. Pues muy bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se unen esta mañana de fin de semana a mi charla que es Mater Tenebris. Les platico que el enfoque que a continuación les voy a platicar surge de una exploración personal y que evidentemente está abierta a ser cotejada con una gran diversidad de experiencias. Para empezar, ¿qué es Mater Tenebris? Mater Tenebris fue una experiencia mística del año 2019 a través de un trance personal o un trabajo devocional con los aspectos oscuros de la divinidad. Todas las personas hemos pasado en algún momento por alguna situación. Les voy a pedir por favor que pongamos mute, porque así la interferencia de por sí, atención dispersa y luego con eso, ¿no? Les pediría eso y a partir de ahí ya estamos más a gusto. Y ya cuando quieran colaborar, pues levanten la manita y con mucho gusto abrimos micrófono. Sí, Cristian, lo vamos a hacer así. Lo que pasa es que la gente que recién se integra entra y no alcanza a silenciar. Entonces voy a estar mirando yo acá y mientras expones tú, Cristian, sin interrupciones, por favor. Después van a haber momentos de preguntas. Vale, ¿Sí? Ok. vale. Sí, entonces les platicaba que en esa experiencia personal tuve el encuentro con aspectos oscuros de la divinidad que yo ya venía trabajando desde hace un buen rato. Mi tradición es la tradición de la diosa, una religiosidad y una forma de espiritualidad que es interreligiosa, intercultural y diversa. Y entre esa diversidad hay una línea que se llama dianismo, que se centra en el trabajo con Diana y con deidades femeninas, con una gran cantidad de nombres o una gran plétora de nombres. Cuando uno trabaja dentro del dianismo, empieza a darse cuenta que existen muchas divinidades o rostros de la divinidad que no son necesariamente amables, que son hasta cierto punto intimidantes. En ese entonces yo estaba trabajando muy asiduamente con los trabajos de magia caos y de magia hermética, eh, con arquetipos como Lilith, ¿sí? Que representan fuerzas indómitas de la naturaleza y aspectos daimónicos que dentro del patriarcado son vistos como malos. Pero vámonos viendo. El dianismo es un enfoque tanto de magia, religiosidad y mística que tiene un corte feminista y nació por ahí de los 70s de manos de Susana Budapest, pero no fue su única madre. Tiene muchas madres y estas mujeres se preguntaron en su propio trabajo espiritual qué pasaba cuando Dios patriarcal, Dios de las alturas, Dios de los cielos, Dios del todo, Dios de los ganados, Dios de la guerra, era hombre. ¿Será posible que en un mundo donde se violan tantas mujeres, se venden a las niñas, se usan a los hombres como si fueran instrumentos de guerra, un Dios masculino nos escuche, un Dios de luz nos cobije? Y entonces, gran parte de los movimientos de 70s y 80s tuvieron que ver con el movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres y de clases oprimidas. Y el Dios de la luz no nos escucha. Entonces tuvimos que crear otras sendas. Entonces la Wicca diánica es una Wicca reconstruccionista como la Wicca tradicional que reivindica antiguas tradiciones prepatriarcales para explorar precisamente otra forma de espiritualidad. En muchos sentidos somos los adversarios de un sistema hegemónico patriarcal. Por lo tanto, nuestro sistema mágico, nuestro sistema devocional y nuestro sistema de creencias tiene que ver con aspectos oscuros, porque todo lo que se ha revelado en este mundo es oscuro. Por ese año, el año pasado, Mater Tenebris fue una serie de trabajos que quedaron grabados o documentados. Fueron meditaciones en trance con diosas de la oscuridad. Y a través de ese nombre que representa a grosso modo la madre oscura, sale a la luz una serie de meditaciones en trance que en ese entonces
se pudieron grabar, que salieron de un trabajo personal. Pero Mater Tenebris no se limita a eso, se limita al estudio y al entendimiento tanto político, teológico, teológico y religioso del poder de la oscuridad dentro de las algunas sendas neopaganas y algunos caminos mágicos. Desde que Dios vive en los cielos y tiene la luz de su lado, a muchas personas no nos ha ido muy bien, ¿sabes? En muchos mitologemas, ya sean judaicos, cristianos, católicos, yidis, hindúes, eh, mesoamericanos o nativo mesoamericanos, aparecen figuras que no necesariamente son muy amables. Sin embargo, a través del proceso de blanqueamiento religioso y de colonización religiosa, se fueron quitando todos estos seres o dejándolos del lado de la maldad. Entonces tenemos, por ejemplo, a Lucifer, representado actualmente en la posmodernidad, en la modernidad y en la clásica, y en la época cristiana católica, como si fuera un aspecto destructivo, maligno, que hay que temerle, cuando realmente el mitologema espiritual de él es el portador de la luz, el que trae la conciencia, fuerza, luz al mundo. Muchas de las antiguas deidades de las religiones antiguas son los demonios de las nuevas. Esa es una forma de hacer desplazamiento colonial. Vengo a un lugar, veo sus antiguos dioses o diosas, las satanizo, las estigmatizo, lucho contra ellas y te vengo a entregar las divinidades de la luz. Es un trabajo de evangelización, de colonización y de devastación de las culturas y la religiosidad diversa. Entonces las diánicas y los poquitos diánicos que habemos, lo que intentamos es reivindicar desde un discurso empoderante las divinidades de la noche. Queremos volver a la noche, estamos volviendo a la noche y la senda de la Gran Madre generalmente es por la noche. No necesariamente tiene que ser un sendero de la mano izquierda, pero sí a veces se habita de esa forma. ¿Qué significa la oscuridad? La oscuridad es el gran misterio donde Diosa nos aguarda. Porque Diosa no está en un solo lugar, no es un monopolio de una religión, de una cultura. Es más bien una fuerza arquetípica que ha sido representada en múltiples religiones, culturas y tradiciones. La gran madre cósmica, madre abismo, madre universo, ¿sí? La madre de las estrellas, el océano profundo, el útero sangrante, todo esas son formas arquetípicas de vincularse con lo sagrado femenino oscuro. ¿Pero por qué digo sagrado, femenino y oscuro? Bueno, pues porque resulta y resalta que la oscuridad la evangelización nos tiene tan tomados del corazón, del cuerpo, de la mente y del espíritu, que aún todavía si escuchamos este tipo de cosas, podemos reaccionar desde nuestra parte de crianza occidental católico-cristiana, mayoritariamente, y decir en qué cosas me estoy metiendo. ¿Qué se te va a parecer? Vas a abrir puertas. Algunas cosas malas te van a suceder por andar de curiosa. O como diría Baba Yaga, la jovencita, las niñas que preguntan demasiado en los misterios de la noche envejecen prematuramente. La sabiduría tiene que estar oculta, tiene que estar escondida, no puede estar en todo el acceso, tiene aspectos herméticos. Entonces, cuando decimos madre oscura, estamos hablando específicamente del arquetipo negado dentro de nuestra cultura, es decir, por un lado, el poder de las mujeres o el poder femenino. Por otro lado, todo aquello que es devastador, caótico, salvaje, nocturno, instintivo, sexual. Porque la religión occidental nos quiere blanquitos a todos, nos quiere santos a todos, nos quiere pecadores a todos. Porque la religión de Occidente y de la modernidad nos sigue queriendo santos, pecadores, hambrientos de perdón y aceptación y sobre todo rumiantes en un pequeño establo, siendo ovejas o siendo parte de un grupo que sigue un gurú.
Y Mater Tenebris no tiene que ver con eso. Mater Tenebris tiene que ver con los aspectos psíquicos y espirituales que te hacen conectar con tu propio poder. Y Diosa no nos permita, ¿sí?, que las personas integren su propio poder, porque entonces no necesitan gurús, grandes maestros iluminados, religiones hegemónicas que son el gran negocio. No se necesitan las guerras expansionistas para venir a colonizar y salvar a los pinches salvajes de sus prácticas primitivas. Mater Tenebris ama a todos sus hijos e hijas. Mater Tenebris, o el poder de la oscuridad, abraza a todos y a todas. Uno de los textos recurrentes dentro de la tradición diánica es el Evangelio de las Brujas o Aradia. En el principio arádico, que Aradia es la figura mesiánica dentro de la tradición, ella es una mujer espíritu, una mujer que se encarna, pero que viene del mundo espiritual, que viene del mundo de arriba y de abajo, que viene del mundo de la noche. Pero la Trinidad oscura de las brujas dentro de esta tradición y cómo la oscuridad es la madre de la luz es bien interesante. En Aradia, ¿sí? Lucifer y Diana son hermanos y Diana desea a Lucifer, le parece hermoso, le parece precioso y cómo no serlo. ¿De qué otra forma podría ser Lucifer? Entonces ella hace un spell, un embrujo, ¿sí? Y hace que él quede dormido y ella se transforma en una hermosa gata. Y cuando posa encima de él, ¿sí?, lo toma, ¿sí?, lo hace suyo, y de ese producto la oscuridad puede comerse a la luz y engendró a la primera bruja, Aradia. Y es bien dicho que Aradia es un espíritu poderoso hecho carne, pero es hija de Diana y de Lucifer, porque Diana, como madre diosa de las brujas, pudo conquistar a la luz, hasta la luz cayó en sus encantos. Esta visión, ¿sí?, sexual de la creación eh, de un mitologema, de un gran mito que crea o que explica la magia. Cuando Aradia baja al mundo, ¿sí?, y se le bien dice que tiene una misión, que es enseñar la brujería a los oprimidos, a los pobres, a los perseguidos, a los que les han quitado las tierras, los señores feudales. Y Aradia enseña los secretos del veneno y también enseña los secretos de la defensa y también enseña los secretos de la magia, porque ella tiene linaje de Lucifer y tiene linaje de Diana, porque es una forma eh, cultural de explicar un proceso simbólico y religioso, porque hay que entender que la religiosidad es una forma de explicar los procesos complejos de la humanidad. No es literalista, no es que ahí andaba por ahí volando Lucifer y luego lo agarró a Diana y le dijo, véngase para acá. No te trata de eso. Las religiones son metáforas acerca de la espiritualidad y acerca del proceso complejo de lo humano en lo individual y en lo colectivo. Aradia, ¿sí?, es el producto de la unión de la sabiduría, ¿sí?, del conocimiento, de la luz, de la fuerza con el gran misterio nocturno, ¿sí? Es algo así como el yin y el yang. Mira, ahí anda mi gatita, ¿la pueden ver por atrás? Michi, ¿sí? Por acá anda, ¿sí? Ella le gusta tirarme siempre las velas. El yin y el yang, ¿sí?, es un símbolo precioso en donde una parte está de blanco y una parte está de negro. Y hay una pequeña bolita en lo blanco que es negra y una pequeña bolita en lo negro que es blanca. La luz y la oscuridad siempre están interconectadas y no pueden existir unas de otras. ¿Pueden creerlo? Va a tirar algo. Nina, bájate de ahí. Ven. Bueno, omitamos miren, el cameo ahorita se va a quemar los bigotes. Entonces, en este yin yang, ¿sí?, encontramos que una parte de la oscuridad vive en la luz y una parte de la luz vive en la oscuridad. Sí, siempre me hace eso, sobre todo en las clases. Los michis siempre me dicen acá, ya di el blanco. Sí, son protagónicos. Entonces,
Mater Tenebris, Diana, Lucifer y su subproducto, producto, creación, carne, espíritu es Aradia. Se parece mucho a la Trinidad judaica cristiana porque las Trinidades no son nuevas o las trisquetas, Trinidades, fuerzas tripartitas no son nuevas. En muchas religiosidades, espiritualidades se habitan. Pero fíjense cómo viviremos en una sociedad tan negante, tan negativa acerca de la fuerza de las mujeres que dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Lo ponen como una palomita y así, una palomita, qué chévere, una palomita fantasmal que embaraza. Y uno dice, válgame Dios, pues esto es muy extraño, ¿qué símbolos tiene acá, no? Y uno se va al aspecto hermenéutico, tanto de las escrituras como de la religión, y ve, pues como que algo no suena acá, ¿no? Es evidente, muy evidente, pero está ante nuestros ojos que no lo podemos ver. Las palomas durante mucho tiempo han sido los símbolos de divinidades femeninas, gráciles y sexuales, entre ellos Venus Afrodita, ¿sí? Pero era más fácil decir, hay una trinidad ahí masculina, como una familia homoparental, ¿sí? Que hizo al bebé Jesús a través de una mujer incubadora que no tiene realmente una potestad y fuerza en esta trinidad. La trinidad correcta es Padre, Madre, hijos, creación, sí, fuerza creadora, fuerza creativa, opuestos perfectos, pero el no nombrar a lo femenino ya tiene un discurso teológico, ya tiene un discurso político. Estas religiones no quieren que las mujeres contacten con su fuerza femenina oscura, instintiva, sexual, menstrual, lunar, y tampoco quiere que los hombres volvamos al camino de la noche, porque en el camino de la noche ya no vamos a ser armas del patriarcado, porque en el camino de la noche nos encontramos con Dionisos, Pan, Lucifer y las fuerzas sexuales celebrantes y potentes que evidentemente no quieren que despertemos, porque también la masculinidad hegemónica está hecha según sus dioses. Aquí en este infierno, aquí en esta tierra, como vemos a los dioses del cielo. Nosotros somos una metáfora viviente de cómo la cultura nos ha enseñado a vivir a través de los dioses que nos ha puesto enfrente. Entonces, como son los dioses, son los hombres, y como son los hombres, son los dioses, y como son los dioses, son los hombres, y así sucesivamente, hasta que nos damos cuenta que vivimos en un sistema patriarcal, misógino, machista, asesino, opresor, bélico, que así tiene sus mitologemas. ¿Por qué nuestros mitos, los mitos de la diosa, son tan sexuales? Dirán, no, pues es que son unos calenturientos los paganos, ¿sí? Son unos morbosos. Bueno, pues no, porque estamos centrados en nuestra tradición, en nuestro conjunto de tradiciones, en la fuerza de lo sexual, y lo sexual ha sido escondido. Pero ya volvimos, sí, al camino de la noche. Muchos venimos de tradiciones judaicas o cristianas o católicas, y aún así los espíritus no pudieron ser acallados. Y Mater Tenebris está despertando cultural, eh, religiosa, espiritualmente, energéticamente, y se refleja mucho en la cultura colectiva. Vemos que hay un gran boom de brujas y brujos en los medios. ¿Mm? Series que hablan de Lucifer, series que hablan de diablos que no son tan diablos y de brujas que no son ni tan feas ni tan malas. Hay un hambre cultural, sí, de conectar con los aspectos reprimidos durante tanto tiempo. Lo que es la sombra. La sombra se manifiesta religiosamente en todas las divinidades que han sido expulsadas de los panteones sacros, blancos, bonitos, adecuados, positivos, que cuando te pones a verlo se parece mucho a que cuando avientan a uno de los miembros de la familia porque no es adecuado dentro del sistema. Las divinidades se están volviendo en muchas formas. Vienen en series pop, vienen en el neopaganismo, vienen en la nueva era, en el renacimiento del tantra o neotantra o el tantra moderno. La fuerza de la oscuridad está volviendo y no la podemos negar. Tenemos dos opciones: nos peleamos con nuestra propia sombra, la sombra personal, la sombra colectiva, y colapsamos. Es lo que le está pasando principalmente a países como Estados Unidos, donde se están volviendo recalcitrantes en su
política y han negado su sombra tanto, tanto, tanto y quieren ser los héroes del mundo y quieren ser los blanquitos y quieren ser los evangélicos y quieren ser los correctos. Y su sombra se venga de formas tan espantosas que les pone una porquería de presidente que representa toda la decadencia, tanto bélica como humana. Cero intelectualidad, cero belleza, un poder burdo, un macho impotente. ¿Qué es Estados Unidos? Grandes analistas modernos han hablado de cómo los líderes políticos representan el arquetipo activo o negado dentro de una cultura. Ya ni quiero hablar de lo que hay en mi país, ¿para qué, verdad? El té está re bueno, así es. Entonces, ¿cómo empezamos a contactar con Mater Tenebris? Mater Tenebris, miren, todo esto que les estoy platicando es un montonazo, no alcanzo. Les voy a dejar un link donde vienen muchas cositas grabadas y vienen meditaciones y ustedes pueden explorar un poco más. Mater Tenebris surge como una necesidad de la cultura de las personas religiosa que fue negada, que es la magia defensiva. Muchas de las diosas oscuras o que la gente considera negativas, que no son negativas, que son liminales, que están entre los mundos, que son esenciales, como Morrigan, como Hel, como Hécate, como Mictlantecutli, como Coatlicue, como Ya, ¿sí? Como Madre Abismo, como tantas divinidades como Diana de la noche, como Aradia, que es una figura de lo sagrado femenino avatárica, o como Lilith, que en unas tradiciones talmúdicas es un demonio, en otras tradiciones es una diosa oculta, en otras tradiciones es la madre de los vampiros, y a según como nos convenga, o sea, ¿de dónde vienen? Bueno, las religiones, el estudio de las religiones antiguas nos explica que las religiones funcionan como un catalizador de necesidades humanas, ¿sí? Y estas necesidades humanas, pues requieren, ¿sí se ve en el videíto? ¿O qué se está viendo? ¿Sí se ve? A ver, déjenme ver. Aquí les voy a poner la pantalla. Estas son imágenes seleccionadas ayer en la noche que no hallaba cómo ponerles también una plataforma para que no se aburrieran tanto, de un oráculo que se llama el oráculo de la mujer sagrada de Mónica Glusman, una sacerdotisa de la diosa argentina que trabaja con los aspectos tanto lumínicos como oscuros de lo femenino. Y pues resulta que dentro de las visiones religiosas femeninas, la diosa también está ahí para defender y defenderlas. Tenemos a Diana o Artemis como una figura esencial que le permite defender a las mujeres vírgenes, sobre todo atacantes o posibles violadores. Mm. Las mujeres desde el principio de la humanidad han tenido, como cualquier persona, la necesidad de sentirse protegidas. Entonces las divinidades que ellas crean, porque son creadas mayoritariamente por lo femenino, o son canalizadas estas fuerzas, o son entendidas o sustraídas, pues son para protegerse. Mira, imagínense qué padre tener una diosa Diana que protege a las mujeres de atacantes, de violadores, de asaltantes. Actualmente el movimiento feminista y el movimiento espiritual diánico toma esta imagen como su suma patrona para proteger a todas las mujeres que en el patriarcado son violadas, desplazadas por la guerra o asesinadas. Encontramos divinidades, ¿sí?, del mundo de la vida y de la muerte que son liminales. Las grandes renovadoras son generalmente diosas oscuras. La mitad de mí vive en la luz, la mitad de mí vive en la sombra. Estoy cubierta por 1000 velos y tengo 1000 rostros. Tú me encuentras en la cuna caliente y también me encontrarás en la tumba fría. Ella es la fuerza transformadora del universo. Conciliarse con la oscuridad Mater Tenebris, diosas de la oscuridad, es conciliarse con los ciclos de la naturaleza y no únicamente con la pavada absurda teológica de que cuando morimos nos vamos a algún cielo bien mono con un montón de ángeles semidesnudos tocando arpas. Mater Tenebris no te viene a anestesiar del dolor, te viene a decir las cosas se pudren, los árboles se quedan desnudos, todos morimos,
todos morimos y nos reintegramos al gran útero. En la tradición de la mujer sabia hay un texto creacionista que dice más o menos así. Yo no soy muy de aprenderme tanto de memoria. En el principio, según la tradición de la mujer sabia, la Gran Madre creó los cielos y la tierra, todo lo que era visible e invisible, y los pobló de seres, animales, árboles, espíritus, hojas, nosotros, y todos teníamos mucha hambre. Entonces, la Gran Madre nos dijo: coman de mí, pues soy su madre y yo los amo, y todos empezamos a comer de ella. Las hierbas, los árboles, los animales grandes y de los chicos, los que reptaban, los que volaban, todos. Y al final la madre dijo: cuando todo termine, al final, yo también me los comeré a todos, porque soy su madre, te me han comido, y yo me los comeré, y así nunca estaremos separados. La primera vez que descubrí esto en un libro de tradición femenina, para mí fue, igual vas a decir, bueno, pues muy ñoño, muy simplón, pero es precioso, ¿sabes? Es espiritualidad ¿Verdad? ecosustentable, eso es pura espiritualidad. A ver, ¿quién anda ahí con el mute? A ver, malcriados, ¿quién anda? Los que recién ingresaron, entraron como 7 personas. Vale. Entonces, pues en ese entonces yo estaba más jovencillo, porque sigo siendo muy joven. Soy varios. Me pareció súper ecosustentable esta visión. La Mater Tenebris, la Madre Oscura, nos invita a ser como ese círculo eterno de la gran serpiente Shakti, de la gran fuerza de Akini, ¿sí? De la fuerza transformadora regeneradora de Kali. Sí. Por favor, pongan mute. El préstamo y le están exigiendo una cantidad de... Creo que están cocinando. Hola, ¿qué están cocinando? La madre de la oscuridad también nos invita a integrar los ciclos de la luna, porque la gran forma de quitarle el poder a lo femenino fue desconectarlas de sus procesos biopsíquicos corporales menstruales. Entonces, en el camino de Mater Tenebris estudiamos los ciclos lunares tanto en los hombres como en las mujeres, en todas las personas, y cómo dictan procesos psíquico-espirituales, biológicos, sexuales, y cómo todo eso está interconectado, porque queridas, porque queridos, el pensamiento muy cartesiano de que la religión está de un lado y la espiritualidad está de otro aplica para ciertas sendas. La realidad es que el paganismo es profundamente científico, aunque esté muy lleno de metáforas mágicas, porque en el fondo la magia es ciencia, solo que todavía no se puede explicar de una forma objetiva. Casi todos los místicos han sido científicos y todos los científicos han sido místicos de alguna forma. Utilizar las metáforas como alegorías que decoran por tradición oral o por tradición cultural es una forma que la humanidad siempre ha utilizado para transmitir el conocimiento. Y Mater Tenebris y Señora Luna y Señora de la Oscuridad no es una exclusión. Los calderos, o las serpientes, son símbolos típicos en divinidades de la oscuridad. Las rosas, las flores abiertas, las flores rojas que representan los aspectos sexuales vaginales, el gran misterio templo en donde está la madre de la inmundicia, pero también la madre del gozo. ¿Por qué decimos madre de la inmundicia o madre de las abominaciones? Porque representa también los aspectos que culturalmente no han querido ser aceptados. Hasta hace algunos años se decía que era una inmundicia, por ejemplo, hay gente que todavía lo dice, menstruar o ser lesbiana, que cabe señalar que nuestra tradición fue fundada por una mujer, ¿sí? Menstruante y lesbiana. Entonces, desde ahí entendemos muchas disidencias políticas dentro de esta senda, ¿no? Madre de la Oscuridad también la encontramos a través de los aspectos trinitarios
o tripartitas de la triple diosa, porque no únicamente representa fases de la luna oscura, también está reflejada en fases crecientes y llenas. No necesariamente se reduce a la faceta anciana de la diosa dentro de las cosmovisiones generales. La diosa primigenia de las aguas es uno de los ejemplos que culturalmente vamos a encontrar mucho. Las mujeres ranas, las mujeres sapo, las mujeres pájaro, las mujeres mar, como llama allá, ¿sí? Las mujeres que están en el mundo, las sirenas, son los misterios, lo de abajo, la fuerza, la hibridación entre los mundos, o lo que a nivel un poco más espiritual es el ser híbrido. Yo vivo en este mundo y camino esta tierra, pero una parte de mi espíritu también camina en el mundo de abajo o en el camino de arriba. Si es el camino del nahual, de la bruja, por eso la escoba de las brujas que nos permite conectar con los mundos de arriba y de abajo. En algunas visiones. Los ciclos sangre, los ciclos menstruales, y la sangre sagrada está muy importante aquí, al menos en los ritos femeninos. Y no tiene que ver con sacrificar a nadie, matar a nadie o asesinar animales. Tiene que ver con conectar con el propio poder depurante transformador de la menstruación. Los misterios rojos. Entonces, todas estas divinidades y todas estas fuerzas, básicamente en esta época tienen también un quehacer político que es aprender a defendernos, sea energética, espiritual, psicológica o políticamente. Por eso tantos grupos colectivas feministas también están integrando el arquetipo de la bruja, ¿sí? Como un discurso visual, pero también como un símbolo, pero se me cayó acá, como un símbolo de fuerza, dignificación, poder, conocimiento y persecución. El arquetipo de la mujer salvaje, la loba, la curandera, la bruja, la chamana, mujer medicina, mujer del mundo de abajo, mujer que conecta a todos los mundos, mujer chamán, está totalmente integrada a la fuerza de Mater Tenebris. O como diría Carl Jung, uno no se cura, ¿sí? Imaginando figuras de luz en el cielo. Uno se sana a través de la conexión con la oscuridad que nos habita. La oscuridad que nos habita es también la forma de integrar el proceso alquímico que es la gran obra dentro de muchas tradiciones mágicas, que es integrar Nicredo. Sí, Nicredo es la putrefacción en nosotros. No es la inmaculada luz de la Virgen, ni siquiera es el rayo, ¿sí? Transformador de Kuan Yin o transmutador. Es la conciencia de mi propia putrefacción, de mis límites, de mi muerte y a la vez de la no separación de todo lo que está viviendo, fluyendo y refluyendo. Como en la tradición de la mujer sabia, y como les dije, cómo se comía la madre devoradora a sus hijos después de alimentarlos durante algún tiempo. Esa es la conciencia, quizá última, y también la necesidad que antropológicamente explica la religión. Un día tal vez estábamos viendo el cielo con otras pieles y con otros ojos, y éramos hombres y mujeres, o tal vez ni siquiera existía el término, y estábamos viendo ahí, y nos dimos cuenta que nos moríamos, que todo moría, que todo se marchitaba, que a algún lugar se tenía que ir eso, y quizá nuestro gran miedo nos hizo creer las primeras prácticas religiosas. Muchos de los autores y autoras que estudian las religiones desde el punto de vista histórico hablan de que quizá una de las grandes motivaciones para trascender la propia vida y la muerte fue crear la religión, las religiones. Y los dioses fueron creados por los hombres y por las mujeres, a su imagen y su semejanza, y funcionaron como espejos arquetípicos para trabajarse espiritualmente y tener un camino. Pero ¿qué pasa cuando tu camino ha sido como educado desde lugares muy limitados, ¿sí? Y te dicen que únicamente alguna forma de religiosidad es positiva, y sobre todo cuando no tienes una diosa en quien identificarte, sino dioses patrones o dioses masculinos o vírgenes o santas, en donde no se te permite ser puta, donde no se te permite ser libre,
donde no se te permite hacer sexo, donde no se te permite hacer orgasmo, y de repente dices, tiene que existir algo más, me puedo desamarrar. Muchas de las brujas vienen o venimos llegando desde la herida del sistema patriarcal y del sistema religioso hegemónico. Y el primer trabajo de la bruja, desde dentro del manejo de arquetipos oscuros, es empezar a aceptar que esa oscuridad también nos habita y que no es maligna, que no es destructiva, que la oscuridad también es un proceso creativo, creador en donde nosotros vivimos. Y acuérdense que si no la podemos integrar, nos va a someter y destruir. Por eso hay tanta gente actualmente enferma, principalmente, y me voy a atrever a hacer una declaración delicada, de la depresión como una enfermedad mayor. Claro que existe la depresión, pero tiene sustratos capitalistas, heteronormativos, culturales muy fuertes. No es que toda la gente esté jodida bioquímicamente. Es que hay algo en el sistema que nos está destruyendo. Y ese algo en el sistema es negar muchos aspectos femeninos, naturales, oscuros y necesarios. Por eso la diosa está viva y camina entre estos mundos y otros. En la necesidad defensiva de conectar con las diosas oscuras, siempre vamos a encontrar lo siguiente a nivel histórico, que la divinidad fue la forma de algún grupo oprimido o de alguna persona de buscar su propio poder. ¿Saben? Acá les voy a poner, mientras los vamos a ir comentando y se van a reír porque pues el cine de Bollywood es súper exagerado, ¿verdad? Pero tiene su gracia, ¿no? Las divinidades prácticamente en todas las religiosidades que tienen que ver con lo femenino tienen fuerzas devastadoras. Vamos a ver a continuación un poquito de Kálima o la madre oscura o la gran transformadora dentro de los panteones hinduistas e integrada en muchos movimientos neopaganos modernos. Me confirman con un sí o con un no si están viendo la cámara y si se escucha el audio. ¿Se ve la peli? Se ve la ¿O no? película, pero yo no escucho nada. No escuchan nada. Temen un segundo porque pues Cristian no es muy técnico en estas cosas. Ponle pausa mientras tanto a la película, mientras vemos el tema del audio. ¿Ya se escucha? Sí. Ya. Bien. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo un brujo maligno quiere aprovecharse de una jovencita, ¿sí? Con su pareja y golpea o trata de asesinar a su pareja. Diríamos que es el gran arquetipo, ¿sí? Del conquistador, del violador, del despojador, que puede estar representado tanto en temas culturales como en temas personales. Solo que aquí utiliza un tipo de magia o de religiosa o de práctica religiosa que son altamente destructivas porque es para abusar o violar de esta mujer. En esta escena estamos viendo a la devota de Kali y a su novio agonizante pedirle a la divinidad que por favor interceda por ellos. En el templo está ante un fetiche o un objeto conductor de poder que en la mayoría de los procesos mágicos parasimpáticos utilizamos para conectar con algunas fuerzas, divinidades, arquetipos y esencias. Si se oye muy fuerte la música, me dicen. Y aquí se utiliza ya la magia, ¿sí? Como sistema, tanto de un lado como del otro. Si se fijan, esto no está funcionando y la devota cada vez entra en más desesperación porque el brujo maligno o el violador o el depredador está tanto destruyendo a su pareja como amenazándola a ella. Y aquí es donde entra la sombra. La sombra entra cuando, más allá de pedir, de devocionar, de rogar, de solicitar, empiezan a ser dentro de nosotros las necesidades animales de defensa más esenciales. La rabia, el enojo, la tristeza extrema, y entonces la puerta del abismo se puede abrir. En esta escena ella todavía sigue solicitando a través del llanto, a través del sufrimiento, ya pasó de la compasión, ¿sí?
de que sea compasiva con ella, a estar llorándole, ¿sí? A estar frustrada, diríamos. Y entonces las prácticas mágicas primitivas en muchos sentidos era, bueno, pues si no me alivianas o no me ayudas de una forma, ayúdame de otra. Y aquí es donde empieza eso otro, ¿sí? La rabia. El trabajo mágico en este sentido, esta es una película y hay que entender que es una película, pero está padre esta escena para explicar algunas cosas. Es porque están ya aniquilando la vida de una persona. Ya no es necesaria la compasión, las diosas de la compasión no te van a escuchar, las diosas de la buena onda, de la curación no te van a proteger. Y aquí entra, ¿sí? La indignación, la rabia por no ser escuchada por su divinidad. Y en este sentido empieza una plétora, ¿sí? De mandatos o de pedidos en donde la mujer ya no la vemos ni siquiera frágil, ¿eh? De hecho es un poco intimidante. La mujer se ve bastante enojada, no sé si la alcanzan a ver ahí en su pantalla, y en la película, al parecer hay una reacción que no había antes, como que si la estatua estuviera reaccionando a algo, porque ella empieza a hacer una serie de invocaciones que son, sí, ahora sí, de connotación oscura o que transgreden, sí, los rituales convencionales. Esa ritualística convencional, generalmente en el trabajo con arquetipos oscuros, se tiene que transgredir. Uno no se puede quedar en la misma zona devocional. Aquí hay pactos, por ejemplo, que incluyen la sangre, el sacrificio y algo está reaccionando, ¿no? Pero si se fijan, la cosa se está poniendo, diría uno, interesante. Lo voy a adelantar porque pues es muy, muy simpática, ¿no? Él se burla de ella, hay una serie de ridiculizaciones, ella sigue en un estado de devastación y se empieza a transfigurar el fetiche en una energía, fuerza que encarna, sí, a las divinidades que ella invocó, en este caso el panteón, ¿sí? Hindú, en donde las fuerzas se vuelven como algo amórfico en este sentido, dan un manto de protección o un símbolo de protección a la devota y empieza la danza macabra de la defensa, sí, energética y de la confrontación con el mal o con la destrucción. Aquí vemos a la gran danzadora, a la danzante, a la madre negra, ¿sí? A la gran transformadora, a una Kali, evidentemente muy caricaturesca, que tiene todos los rostros de antiguas divinidades y toda su fuerza, porque ella es la gran transformación que rige el universo. En este sentido, los devotos pudieron despertar la fuerza arquetípica de esta divinidad para entrar en una alta defensividad. Muchas, aquí vemos ya, sí, la típica posición de batalla, el sacrificio de sangre, y uno diría, válgame Dios, estas cosas son del diablo y qué malas. Pues claro que son, evidentemente tienen que ver con todas las divinidades como el diablo, como Lucifer, como Kali, como Hécate, que han sido precisamente demonizadas como si esto fuera malo, pero la humanidad siempre hemos necesitado defendernos. Y si no nos defiende el Dios blanquito de los santos, pues las brujas tenemos nuestras propias divinidades de defensa, ¿verdad? Entonces son arquetipos a integrar tanto dentro de nosotros como en la práctica religiosa simbólica, como también empezar a integrarlos al mundo. Ningún pueblo, ningún grupo se ha liberado a través de pedir favorcitos y ay, disculpe, por favor, no nos mate. O sería bueno que los negros no fuéramos esclavos. Por eso las divinidades de los pueblos oprimidos generalmente están cerca de la oscuridad, porque los pueblos oprimidos siguen cerca del planteamiento básico de defender su vida y su integridad, cosa que a veces en el occidente civilizado, entre comillas, no entendemos porque no estamos sometidos a tantos abusos explícitos o a tanta posibilidad de muerte real, que la realidad es que en Latinoamérica sí lo estamos, ¿sí? Aquí tenemos una emanación de la compasión después de la gran transformación de Kali, ¿sí? Que entrega a sus devotos a un bebé que rescató del mundo de los muertos porque este hombre lo había asesinado. Y pues vemos que ella rige el lugar de la vida y de la muerte y que puede incluso
romper ciertas leyes para ayudar a sus devotos o a sus devotas. Y Kali, voy a dejar de transmitir de esto, ¿cómo se para? De poner esto, ¿sí? Si se fijan, está re lindo, ¿no? Toda esta escena y es un poco dramática, pero es linda. Lo que vemos acá es mucho de la representación de Mater Tenebris en muchas culturas, ¿sí? Es poder utilizar una divinidad con fines positivos para defendernos, integrar fuerzas oscuras de nuestra psique y dejar de negar aspectos que han estado caídos dentro de nosotros. El sexo de Lilith, la fuerza transformadora de Kali, la sabiduría oculta de Hécate, ¿sí? La transmutación, ¿sí? De Coatlicue, allá atrás de mí, ¿sí? La fuerza transmutadora de Coatlicue o la Tierra Negra. Y la fuerza de la Gran Madre Diosa Oscura ha tenido que irse escondiendo. Se ha escondido en muchos mantos. Está en muchas religiones. La encontramos, por ejemplo, en las reminiscencias de las Madonas negras o vírgenes negras dentro de la catolicidad que han tenido que revestirse porque hay templos debajo de los templos. El templo debajo del templo es tanto una alegoría simbólica como una realidad fáctica, en donde muchos de los templos de antiguas diosas oscuras, sexuales u ocultas, es decir, se tienen que esconder, ahora pusieron ermitas o templos a vírgenes. Entre ellos hay muchas de las vírgenes negras que generalmente están vinculadas con reminiscencias de la Diana Negra o incluso Isis. Algunas incluso están guardando reminiscencias sumerias. Es decir, has viajado durante tanto tiempo, durante tantos siglos, por tantas tierras y te has tenido que cubrirlo de mantos, de velos para no ser descubierta, porque eres una fuerza arquetípica que está en la humanidad y mucha parte de la humanidad le tiene miedo. Entonces, desmitificar esto, déjenme conecto no sé si esto ya se dejó de oír mal. Déjenme ver. Pero, sí, ¿verdad? Sí se escucha mejor con este. Vale. Entonces, yo lo que les voy a dejar, ¿cuánto nos queda de tiempo, Moni? Para ver si alcanzo esta otra parte. Hola. Bueno. A las 3 comienza la otra charla de Horario Chile. O sea, tiene ¿Cuánto 7 minutos. 7 minutos. Vale, vale. Entonces, les voy a dejar en el promo de Mónica, de donde está el de Dioses y Diosas Oscuros, Mater Tenebris, el poder de la diosa escondida, para que lo escuchen completito. Y bueno, sin las meditaciones y los trabajos rituales. Pero les quiero exhortar a que si están ustedes explorando su propio camino de sombra, su propio lugar oscuro y su propia divinidad, divinidades, que tienen que ver con los procesos creativos de la oscuridad, tienen la posibilidad de empezar a trabajarse la sombra. Es decir, se hace un trabajo psíquico, se hace un trabajo mágico, se hace un trabajo espiritual e incluso religioso. Si nosotros seguimos disgregando nuestra experiencia, decir, esto es religioso, esto es científico, esto es político, no, la cosa no funciona. Nuestro trabajo mágico debe estar congruente con nuestro trabajo devocional y a la vez debe estar congruente con nuestro trabajo psíquico y debe estar congruente con nuestras posturas políticas. Lo personal es político y lo político es personal. Y el trabajo con las divinidades oscuras femeninas implica la integración de las fuerzas negadas de lo femenino que ha castrado principalmente a las mujeres en esta cultura machista, misógino, destructiva. Pero también representa la integración de la fuerza oscura en varones y en otras personas para poder también volver al camino de la noche y dejar de estar tan colonizados por fuerzas que niegan nuestra sexualidad, nuestra magia, nuestra sensualidad, nuestro poder y sobre todo nuestra capacidad de vivir de forma completa.
No podemos conectar con la belleza de un día sin haber transitado la belleza o la oscuridad y viceversa. La dualidad nos permite entender la unidad y la unidad siempre tiene que ver con una gran diversidad de cosas que se están integrando. Es algo así como la integración espiritual. No se puede integrar nada más diciendo yo soy bueno, rezo, finjo que no siento cosas, finjo que siempre voy a tener buenos sentimientos. No. ¿Cómo podemos integrar a Mater Tenebris en nosotros? Meditando con las diosas oscuras, devocionando con ellas, entendiéndolas como arquetipos dentro de nosotros, ya sea si no queremos integrar de forma religiosa, devocional y sobre todo entendiendo que este es un trabajo necesario que sí o sí se está haciendo. Ya el templo Lucifer está integrando lo femenino. El templo de Satán también ya lo integró. Algunos grupos paganos estamos totalmente integrados a esto, aunque otros grupos paganos se burlen de nosotros porque somos feministas. ¿Sí? Porque pues, somos disidentes políticos, entonces pues es complicado no aceptar esto a nivel religioso también. Yo quedo a sus órdenes y disposición a través del templo de la diosa, Fraternidad de la Diosa. Les invitamos a que descarguen ahí nuestros contenidos. Tenemos pláticas muy padres en donde pueden explorar un poquito a nivel religioso, devocional, espiritual o meditacional, fuerzas tanto lumínicas como oscuras de lo sagrado femenino. Y si quedan un poquito de espacio y me robo un poquito de espacio, si hay alguna pregunta o comentario, este sería el momento. Le voy a pedir a Mónica que nos dé tantito tiempo para si quieren abrir 2 o 3 preguntitas. Ya, Cristian, vamos a dar tiempo para 3 preguntas mientras yo hablo con el otro expositor, que espere un momentito. Primero que si todo puede, si no, estoy bien. están preguntando por la película, nombre de la película. No tengo la menor idea. Le encontré así un montón de como palabritas. Decía Cali, y luego un montón de palabritas, no sé si eran indie, no sé si eran orientales, no sé. La realidad que no sé. Preguntas, chicos. Ay, qué pregunta. Miren, la única que no me sabía y luego me la pregunta. Enrique dice, ¿Cali sería el equivalente de Lilith? No, no hay equivalencias en procesos religiosos diferentes, pero hay similitudes. Hay similitudes. Y no, tienen una connotación muy diferente porque Cali es una representación titánica inminente de las fuerzas salvajes de la naturaleza que siempre están generando transformación a través de la muerte continua y el pasar del tiempo, o lo que nosotros entendemos como tiempo, que esa cosa ahí no nos vamos a meter. Y Lilith viene de una tradición totalmente diferente y súper tardía, o sea, es súper nueva a comparación de Kali, y tiene que ver más con connotaciones mistéricas de lo sexual y con connotaciones negadas de la fuerza femenina. Son muy diferentes. No todas las diosas oscuras van por el mismo lugar. Gracias, Claudia. Gracias, Mors. Nico, la otra charla la ganó, ese no es mío. Tengo alguna página de internet, sí. Templo de la Diosa, Fraternidad de la Diosa y Fraternidad de la Diosa Secas. Nos encuentran en Facebook o nos encuentran en la web. ¿Se ven otras diosas oscuras? ¿Tienen material de ellas? Sí, Katia. En Mater Tenebris, el material completo, se ven a las vírgenes negras, se ve a Kali, se ve a Lilith, se ve a Aradia y otras divinidades de la oscuridad con sus respectivos trabajos devocionales y sus trabajos meditacionales. Sí. Cristian. Sí, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere platicar? Jadiel, lo último para ir cerrando. Se te escucha mal el audio, como ayer. A ver, quería ver si se escucha. No, ¿Hay interferencia? Vamos a ponerlo texteado y con mucho gusto lo vamos a leer. Vamos a textearlo allá. Porque si no se escucha. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo voy a comentar algo. Mientras Jadiel puede escribir la última pregunta, vamos a darle espacio a él.
Bueno, primero que todo, Cristian, agradecerte. Me conmovió tu charla, quedé fascinada. Yo creo que acá, si tú lees los comentarios, todos quedaron increíblemente fascinados contigo, con la temática, con las imágenes, con la película, así que felicitaciones por todo. No, al contrario. Comentar que ahora a las 3, ahora ya se suma justamente la charla de Dioses Oscuros de Mesoamérica, en donde se va a estar hablando de Tezcatlipoca, que es el espejo humeante, la Humeante, obsidiana, obsidiana. ¿sí? De Mictlantecutli, el dios del inframundo, y también de Cholot, que es en el fondo el que viaja entre mundos. Viene ahora a las 3, horario Chile. Y después a las, o sea, claro, y después a las 6:30, es que me pierdo en el horario. Después de esa charla viene la de Lilith, la charla de Lilith, Padre. ya directamente desde el Sendero de Izquierda y obviamente tocando los temas de la sexualidad femenina, ya para que pongan atención a eso. Y después se termina con todo lo que es a las 8 en el horario de Chile, con la charla de el culto a la serpiente, porque la serpiente, la energía del dragón, también en las distintas culturas, sáquenme el micrófono por fin, a ver, todo lo que es el concepto, la imaginería, ¿no es cierto?, el simbolismo de la serpiente y del dragón, también está por ahí muy manoseado, entonces van a hablar del culto de la serpiente, lo que significa en las distintas culturas. Cristian, ¿te parece que cuando se suba esta grabación a mi canal de YouTube, pongamos en la descripción los links tuyos, los de tu página, meditaciones, lo que tú quieras compartir, para que la gente tenga acceso a tu trabajo? Claro, claro, encantado. Muchas gracias por la oportunidad. Acá dicen dónde encuentro el material de Diosas Oscuras completo. ladiosaluna.blogspot.com o, sí, Fraternidad de la Diosa Templo de la Diosa. Ahí hay una sección donde pueden descargar unos gratuitos y otros con costo los materiales completos. Ahí van a encontrar todo. Yadiel, Yadiel es el compañero que se trababa un poquito Sí. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Léalo usted. Mira nada más. Yo quería agradecerte por confirmarme a mí mismo muchas cosas y que totalmente coherente todo lo que expones. Todos hemos sido oprimidos y ya es hora de cambiarlo. Y quiero trabajar con mi sombra porque ha costado hacerlo solo, pero ya acá es otra cosa. Ok, muchas gracias, me da mucho gusto resonar y conectar, porque ahorita todos estamos como conectando en la gran, algunas personas creemos que estamos conectando también dentro de la gran red de la mujer araña. Es como una forma de entender la interconexión de la fuerza femenina desde lugares en donde ya no es necesario habitar la orfandad, la soledad o los caminos solitarios. Creo que hay muchas tribus que se están despertando en diferentes espiritualidades y estamos empezando a unirnos y eso es algo muy, muy lindo y hay que aprovecharlo. Muchas gracias a todas. Sí fue un poquito corto, es un tema muy, muy, muy largo y, por ejemplo, en la Fraternidad de la Diosa tenemos, vamos a decir, una sección donde se estudia todo esto pues de forma detallada, porque sí es complicado, pero con mucho amor y a mucha disposición dejamos ahí los materiales en links para que Mónica se los pase y hay horas y horas de grabación y muchas otras demás como temas por ahí interesantes. Cristian, sabes que acabo de cometer un error. ¿Qué hice? ¿Qué No, hice? yo, no tú. Bueno, te cuento mis disculpas a todos. Ahora estoy leyendo bien este tema de los cambios de horario, me ha dejado loca, de verdad. La próxima charla en el horario Chile es a las 5 y yo apurándote aquí de una manera exagerada. Así que si quieres te puedes tomar 15 minutos más para que la Pues gente miren te nada más, consulte. volvamos a Sí, preguntarnos, tomamos ándale, de vamos 15 a 20 minutos más y después la gente puede ir tranquila a almorzar, a comer y a las y ya. 5 horario Chile, ahí sí entra la otra charla, ¿ya? Okay. Bueno, pues adelante, yo así miren como así, como, ay, ya, por favor, que esto rápido, apúrate. Si hay algunas preguntas, si quieren ya empezar aquí a abordar temas hay muchos materiales que tenemos también acerca de la sombra, desde el punto de vista analítico jungiano,
que nos permite entender mejor el planteamiento religioso devocional y mágico, ¿eh? Porque hay que entender que la religión es arquetipal en muchos sentidos. La religión es un conjunto de mitologemas, de mitos creacionistas y que explican la existencia, y ese conjunto está activo por arquetipos. Por eso encontramos tantos hilos conductores en diferentes tradiciones, culturas, religiones del mundo que hablan de cosas extremadamente similares. Las vírgenes, los niños santos, los niños divinos, el embaucador, el rebelde, el gran patriarca, la madre diosa, tierra. Si quieren hacer alguna pregunta o quieren explorar algún arquetipo, este es el momento, sin que estemos corriendo. Pero platíquenla, abran su micrófono. Aldán, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, buenas tardes. Bueno, antes que todo, no quiero agradecerle a Cristian. Yo lo sigo hace muchos años a Cristian, de la Fraternidad de la Diosa, y quiero agradecerle por sobre todo lo que ha hecho por las mujeres en Latinoamérica y en el mundo, y también por lo que ha hecho por la comunidad LGBTIQ, en la cual yo formo parte. Y creo que él ha sido no sé si él es consciente, porque yo veo en él una persona muy humilde, pero no sé si él es consciente de lo que él ha hecho para las personas que transitamos el paganismo. Así que más que nada, más que preguntar, porque como les comentaba, yo a él lo sigo hace tiempo, más que nada es agradecerle, tener la oportunidad de poder agradecerle lo que él ha hecho por muchas personas. Muchas gracias, de verdad. Tomo con mucho amor y mucha gratitud tus palabras y me dan un chorro de gusto. Sí te ubico y sí te recuerdo, y siempre ahí nos vemos o en YouTube o en las otras plataformas. Gracias por tus palabras, las tomo con mucho cariño. Y hay mucha gente que está creando muchas cosas bien bonitas, y vemos unos que traemos un estilo un poquito diferente. Yo creo que lo que hemos hecho en Fraternidad de la Diosa es un poquito diferente a otros grupos paganos, claro, no de todos, hay muchos, es que se ha politizado mucho nuestra postura mágico-devocional. O sea, hemos buscado siempre el sentido político de nuestra práctica devocional mágico-religiosa, porque no creemos que el empoderamiento pueda llegar si no tenemos incidencia en las cosas pragmáticas. Porque muchas veces los caminos mágicos devocionales, en cualquiera, también paganos, terminan siendo burbujas de fantasía para no confrontar la perra realidad. Y eso es muy duro, y tenemos que empezar a quitarlo dentro del paganismo y empezar a sensibilizar, porque he visto gente que se enferma mucho psicológicamente hablando, socialmente hablando, porque empieza a disociarse y a irse, y que contacte con quién sabe qué y todo. Está muy bien, el trabajo mágico es importante, pero el trabajo mágico necesita estructura psíquica. Y si no hay estructura psíquica, ¿sí?, te disgregas, incluso te puedes volver loco, ¿sí? Sobre todo en ciertos quehaceres mágicos o tradiciones mágicas que son desestructurantes per se. Entonces, Fraternidad de la Diosa, o al menos un servidor, busca irnos saliendo de toda la superchería evasionista y todo el bling bling o la lentejuela mística, que es bien bonita y está padre usarla, pero no es el centro. O sea, no es importante, no es lo más importante. Lo más importante es que tu camino espiritual te permita acceder a un grado de conciencia mayor, y que con ese grado de conciencia mayor puedas tocar la vida de otros seres para hacer interconexión. Con esa interconexión se hace la gran transformación. Por eso la visión política, y hasta cierto punto diversa, lo que bien dijiste, Dan, con diversidades y con mujeres, es tan importante dentro de la Fraternidad de la Diosa. Porque de nada me sirve, y de veras voy a decir esto aquí, Latinoamérica está llena, atestada, ¿sí?, de prácticas mágicas religiosas posmodernas o modernas que caen en lo absurdo.
O sea, ya no sabemos ni qué se están inventando. Y no tiene un sentido espiritual profundo, tiene un sentido de evasión mística. Me quiero evadir de una realidad a través de una supuesta realidad mística. Y tenemos que luchar contra esos enfoques. Y yo me atrevo a decir que dentro de la Wicca, al menos en mi país, está pasando mucho. Y es algo muy patético, porque en lugar de politizar un movimiento que tiene que ver con la dignificación de todos los seres, especialmente de lo femenino y de las mujeres, porque lo femenino no nada más vive en las mujeres, no vayan a creer que es por ahí, sí, es mucho más diverso. Pues están más preocupados en vender tiaras, o están más preocupados en quién tiene la capa más brillante, o hacer un club de Toby para todos estar encerrados evadiéndose, ¿no? Entonces sí, soy muy señalante, no me ha hecho ganar muchos amigos eso, pero prefiero ser un poquito congruente en lo que hago, entendiendo todas mis incongruencias también. La película se llama Amoru, con doble M, y es de 1995 y nos lo dice de Colombia, Ivonne. Muchas gracias, Ivonne Martínez, qué amable eres. Y cómo poder manejar que la oscuridad no te sucumba. Hablando de oscuridad, cómo evitar ser como el malo de la película. Claro, eso es una pregunta ética, moral y teológica súper interesante. ¿Qué pasa si el poder me deleita tanto que conecto con mis fuerzas personales o con fuerzas colectivas divinas que me puedo transformar en una persona abusiva? Esto le llamaríamos en muchos sentidos, ¿sí? Un chamán caído, ¿sí? Un chamán caído, ¿sí? No es diferente a un brujo que se vende, ¿sí? Vender no nada más es con dinero, porque te dicen, oye, tú sabes hacer esos trabajos o estos pactos con ciertas entidades o fuerzas, vale, ahí te ven tantos dólares y haz esto. No, no necesariamente te tienes que vender a través de eso. Un brujo caído, un chamán caído, un ceremoniante, ¿sí? Que ya está jugando más como el gran charlatán, eh, se vende por su ego, se vende por sus necesidades no resueltas, se vende por el sexo que cree que no puede conseguir por sí mismo, se vende por su fragilidad. La única forma de caer en la maldad perpetua y en la destructividad sin sentido es estar fuera de la conciencia. Cuando una persona está consciente, su trabajo mágico, sea desde la izquierda o la derecha, va a tener que ver con procesos evolutivos, sean ascensionistas o descensionistas, pero son procesos evolutivos. Entonces, ¿cómo nos transformamos en malos, o como el malo de la película, cuando hay carencia de conciencia? Recuerden que la magia es la capacidad de transformar la realidad a conciencia y la conciencia a voluntad, y manejar la conciencia a voluntad, y así se sigue todo el ciclo. Pero todo empieza en la conciencia. Si yo tengo una conciencia re jodida y aprendo a hacer un montón de cosas a nivel alquímico, mágico, hermético o de algún sistema, por el fruto conocerás al árbol. Lo interesante es que a mayor nivel de conciencia, menor necesidad de destruir. En la destructividad vimos dos facetas de la misma. La primera era una destructividad malsana que venían de sus antojos sexuales y de sus ganas de poseer a la mujer. Es decir, era un hombre que no estaba trabajado personalmente, evidentemente. Era un depredador sexual, punto. Que usaba la magia como un depredador que puede usar un cuchillo y que te sale por la calle. Pero también en ese cuchillo lo puedes usar para alimentar a tu familia, cortar la comida. La magia es una herramienta, no hay magia mala ni buena, es una herramienta. Entonces, cuando la persona tiene malas intenciones, maneja mal el cuchillo. ¿Por qué tiene malas intenciones? Porque no controla, no conoce y no integra lo que él es. La única forma de ser malo en el mundo es que estés inconsciente. La maldad per se es la ausencia de conciencia. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Bueno, pues antes de meternos en caminos mágicos espirituales, vamos a meternos un poquito a trabajarnos o vamos a hacerlo al mismo tiempo. Porque hay gente que va, hay escuelas herméticas y mágicas que te enseñan un montón de cosas. Y hágalo usted mismo, ¿no? Sea brujo en 6 meses. Pero pues no te has trabajado nada espiritualmente. Terminas incluso contra ti mismo porque rompes leyes naturales, haces pactos donde no se deben de hacer y empiezas un proceso destructivo.
La magia parasimpática o la magia por simpatía, que es una de las más básicas y primitivas, tiene que ver con la intención del individuo. Los objetos y los devenires que viene en el artilugio son cosas diferentes, no son tan importantes. Hay gente que ya no necesita los objetos parasimpáticos, lo hace a nivel astral todo, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar con la magia astral, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro camino, mucho de lo que se conoce como magia parasimpática está regido por Aradia, ¿ya? ¿Sí? Por el camino de Aradia. Pero hay una parte de la magia, sí, etérica, que tiene que ver con una diosa oscura que es Asteria, ¿sí? Y entonces es entrar a los misterios de Asteria y cómo viven en mí. Si Asteria es madre noche, es el cosmos. Y dentro de la mitología convencional es la madre de Hécate, ¿sí? Entonces imagínense esa trinidad, ¿no? Diana, Hécate y Asteria para hacer magia. Y luego pues si vas por también integrar el arquetipo luciferiano, ¿sí? Porque es la fuerza disidente dentro del sistema masculino, es el primer hombre que se revela a papá Dios, ¿sí? O el gran adversario, o Fósforos en otras mitologías. Pues qué padre también ser adversarios, ¿no? O sea, porque eso que llamamos malo, muchas veces la palabra correcta es disidente. La maldad del hombre violador era la maldad mal utilizada en la magia por falta de conciencia. La maldad o las cosas, ella invocó a una divinidad para que lo destruyera, podrían decir, esa mujer es mala, si hubiera dejado, como cuando ahora oímos y decimos, pero ¿por qué las mujeres rayan todo, queman todo? ¿Por qué las marchas feministas destruyen todo a su paso? ¿Que no se dan cuenta que es la fuerza de la diosa oscura que está harta de tanto asesinato y vive en los cuerpos de muchas personas? Claro que la mujer, ¿sí? Invocó esto, provocó aquello, ella es mala. ¿Qué es ser malo? Tiene que ver con un acto de conciencia. Me dicen, estoy mirando el blog, pero no encuentro el material sobre diosas, imagino que diosas oscuras. Vale. Yo a Mónica, si me hace el favor, le voy a mandar los 3 links donde viene todo y ya ahí cada quien se hace bola para que no estemos enviando uno por uno. Sí, esa pregunta que hiciste, Bio, es súper profunda y podría dar para mucha exploración ética en el trabajo mágico. Mucha. La Santa Muerte entraría como uno de los arquetipos de las deidades femeninas. La Niña Blanca, la Santa Muerte de acá de mi país, al menos en mi tradición, no es integrada porque funciona más como, su connotación teológica no entra dentro de divinidad. Es un egregor, ¿sí? O un ícono religioso que adquirió popularidad y que fue adquiriendo poder energético mágico a través de la devoción de muchos de sus seguidores, sus followers o sus devotos, pero no, ni tampoco está vinculada históricamente a mi clan, ni a nada, ni al mundo del Día de los Muertos, como nos lo venden así fuera del país. No, la Santa Muerte es un ícono religioso popular desde el punto de vista antropológico, punto, no es una deidad. Y desde el punto de vista energético es un egregor, no es una deidad, no es una diosa, que está vinculado a profesiones de riesgo o a situaciones peligrosas en México. Principalmente viene de Doña Queta, ¿sí? Del barrio de Tepito, en México, en Ciudad de México, que es un barrio bien bravo, ¿sí? Y lleno de vida, y lleno de amor, y lleno de cosas súper lindas, pero también lleno de peligro, porque pues es un barrio bravo, es un barrio de peleas, es un barrio de bandas. Y quizá a veces cuando los dioses o las divinidades no son suficientes para protegernos, el ingenio humano conecta con la creatividad y esa creatividad nos hace materializar una figura que culturalmente nos da identidad. Y eso pasó con la Santa Muerte, dio identidad a Tepito, dio identidad a muchos mexicanos, a mucha gente que puede estar vinculada al narcotráfico también, que no somos nadie para decir arriba abajo, pero pues está vinculada y tiene más la necesidad de explicar y dejar de tenerle miedo a la muerte. Cuando pues la realidad no es tan necesaria,
Porque en México precolonial teníamos o tenemos muchas divinidades del mundo de la muerte muy poderosas, ¿sí? Pero no es mucha gente y sobre todo los americanos, los gringos y los canadienses, cuando hacen como sus sincretismos y hacen paganismo reconstruccionista, veo que de repente ponen, ven a la noche de Hécate y quién sabe qué, y la niña blanca. Y entonces dices, no entienden nada estos europeos o estos americanos. No es una divinidad, queridos. Pero pues ya sabes que los güeritos siempre sabemos más según esto. Entonces, pasa mucho eso. Sí, nos transfiguran. Luego, es muy simpático en México porque de pronto vienen antropólogos, teólogos, religiosos o incluso paganos de otros lugares a querer explicarnos nuestro propio panteón. Sí, mesoamericano, sí, o latinoamericano. Entonces no existe Latinoamérica, es identidad, pero lo que ahora es llamado a las Américas. Entonces dices, hay que estar muy pendientes que en el paganismo hay mucha colonización. Entonces siempre hay que tratar de entender cómo funciona esto sin que, sin que nos sometamos. Si no, otra vez vamos a salir de un templo que nos sometía a otro templo que nos somete. Entonces ahí no hay poder. Estoy mirando el blog. Ah, no, eso ya. Cristian, había una Sí, pregunta más arriba de alguien, un poco para ligar la charla que viene posteriormente a las 5. Alguien preguntaba por Coatlicue, ¿sí? ¿Cómo es el arquetipo o la deidad claro. Coatlicue? Sería lindo hablar de ella. Bueno, pues Coatlicue es una diosa oscura en el sentido de que representa, a ver, aquí déjenme ver si tengo imágenes, sino para ver si funciona. ¿Se ve la imagen? Ah, no son imágenes de Coatlicue, es otra. Ok. Ahorita van a entrar de lleno a eso, no me gustaría como tomar el material que al otro expositor le corresponde. ¿Quién es el que sigue? Un hermano correliano, Marvin, pero él va a hablar de deidades masculinas, pero Coatlicue no Ah, está ok. tocado, entonces Bueno, por pues eso puede Marvin hablar. probablemente va a saber ¿Sí? mucho más explicarles, pero básicamente Coatlicue en la devoción que yo tengo y dentro de lo que hacemos es que cuando el dianismo prosigue, y la tradición de la diosa prosigue los 80s, los 90s, hasta por ahí del 2008, 2007, empezamos algunos latinoamericanos a decir, ¿y por qué nuestras divinidades no están? ¿Sí? Y entonces empezamos a integrar parte del bagaje cultural de nuestras tierras o de donde nos tocó o elegimos nacer. Y entre ellas está Coatlicue, que no es de una tradición, este, disculpen, de una tradición neopagana, es de una tradición ancestral vinculada a los pueblos nativoamericanos y nativo de ahora mexicanos. Eh, Coatlicue es la diosa oscura sedienta de sangre. Ella es la serpiente como cósmica y la serpiente terrena. Ella es algo así como una divinidad, para entenderlo en nuestros términos, porque hay que entender que los mexicas y muchos de los pueblos nativoamericanos no tienen el concepto de Dios como nosotros lo tenemos o de divinidad. Son algo así como potestades o presencias. De hecho, sus formas de entender lo que nosotros decimos que son divinidades son más parecidas como a arquetipos, como potestades. Entonces, Coatlicue es una madre primigenia de la creación que representa el poder de los ciclos de la tierra y cómo la regeneración continua o el derramamiento de sangre o la muerte, sí, es lo que permite que el mundo siga dando vueltas. Ella también es la gestadora de prácticamente todas las divinidades, es decir, es una diosa esencial o una diosa primigenia y es súper impactante la energía arquetipal de trabajar con esto porque ni siquiera es tan, desde el punto de vista psicológico, de apreciación psicológica, visualmente no es ginecomórfica o antropomórfica. Sí, es una fuerza híbrida animal, vegetal, humana, no humana, cósmica. Entonces, Lovecraft se hubiera vuelto loco si lo hubiera conocido, ¿saben? Es una fuerza simbólica demasiado compleja,
pero su trabajo devocional básico es la regeneración, la transformación y el entendimiento con la muerte. Y es un arquetipo que podemos utilizar. Existen ya brujas modernas y también, evidentemente, reconstruccionistas, que operan muchos hechizos en función de ella, porque Coatlicue, Tonantzin y Guadalupe Virgen son una trinidad muy interesante dentro de la mexicanidad, que también en la brujería moderna se usan, y la gente se asustaba de esto. Me acuerdo que los Wiccans hace 10 o 15 años, no, unos 10, 2 años, nos decían en la fraternidad que esto era un absurdo. Entonces, Susana Budapest tiene años utilizando estas entidades para hacer hechizos y para hacer conjuros y para hacer maldiciones para los violadores, sí, en Estados Unidos. Se utilizan estas divinidades y estos arquetipos para conectar, así como en el video que vimos, con fuerzas que permitan asesinar o destruir a los violadores. Imagínense, ¿sí? La fuerza arquetípica que tiene. Sí, pero sí, Cuatrico es súper interesante y ahí tenemos material dentro de Fraternidad de la Diosa. Sobre todo este tema, mi hermana en diosa, Laura González, que trabaja con divinidades mesoamericanas, mexicas especialmente, están re buenos sus materiales. No, dice, pero entonces Santa Muerte sería una especie de Guns. No, 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 no tiene que ver con esa tradición, no tiene que ver con ese código. Es otro tipo de código energético, es básicamente un icono, ¿sí?, de religiosidad o de devoción popular, como por ejemplo Malverde, el santo protector de los narcotraficantes, San Malverde, ¿sí? O como el niño Fidencio, el curandero del desierto. Son cultos populares y no tienen que ver con eso. Caín entraría como arquetipo o como egregor, como la Santa Muerte. No lo sé. No sé qué es Caín. Desconozco de qué sistema o de qué panteón es. Si alguien me puede asesorar. No, nadie. Bueno, en Paraguay tenemos el culto a San la Muerte, exacto, es masculino totalmente, Sarina. Realmente es muy interesante porque tiene mezclas de Umbanda, exacto, de Umbanda y elementos católicos totalmente. Eh, es un sincretismo que tiene tradición principalmente católica, sincrética inspiracional, o sea, está inspirado, no es directo, de la santería, y una santería tardía, no la santería yoruba tradicional, ¿sí? Es una santería tardía que ya caminó, una tradición religiosa, espiritual, mágica. Entre más camina la tierra, más se modifica, ¿sí? Siempre hay que entenderlo así. Entonces, si esta ya caminó mucho para transformarse en tal cosa, se ha desconectado de sus raíces, pero eso no necesariamente es malo, a veces al contrario, va integrando, ¿sí?, y va armando un cuerpo más complejo de conocimientos que representa la cultura de ese tiempo. ¿Conoces alguna representación de fuerza femenina oscura a la fuerza o creencia africana? Ah, claro, claro, claro. Por acá tenemos, dentro de la tradición yoruba, a una orisha preciosa y para mucha gente como muy confrontante, que es Oya, ¿sí? Oya es la señora guardiana de los cementerios y se parece mucho, no puedo decir, no son, y reitero, no hay equivalencias en esto, pero nos da mucha evocación hecatiana, ¿no? Y tiene que ver con la señora del trueno, la señora de las tormentas, la señora de la transformación, la señora que guarda el espacio entre los vivos y los muertos. Dentro de la tradición también, por ejemplo, moderna, algunos íconos religiosos de otras tradiciones como el jadú, el vudú, eh, son también integradas como dioses de la oscuridad, ¿sí? Marie Lebois era también, ¿sí? Y es una fuerza que ahora, sin ser una divinidad, la vemos como una santa que protege a las mujeres dentro de la brujería. Y cuando digo santa, no estoy hablando de cosas inmaculadas y protectoras, es decir, figuras sagradas que protegen a las mujeres, como Kuan Yin, que se supone que fue histórica y que existió,
pero o sea, es decir, que tuvo una presencia física, como Aradia, que tuvo una presencia física. Caín es del judeocristianismo. Sí, claro, claro que Caín es del judeocristianismo, sí, es judaico, sí. Dentro del bloque hay temas de deidades mexicas, así es, Yolanda, sí hay. Interesante contación, así es. De hecho, las madres negras y las madres de la santería están a veces como guardadas de forma que podrían tener esta connotación de vírgenes ocultas. Sí, por el ocultamiento de los esclavos de sus deidades, porque metían, sí, los objetos ritualísticos Sí, dentro de ya monos. no quiere. Ok. Dentro de monitos o de bultos que eran vírgenes o santos, la Virgen del Cobre, la Virgen de Regla. Entonces sí hay ocultamiento, por eso decimos, la divinidad viaja tanto y según por donde pase, estas divinidades se tienen que esconder con ciertos mantos para que no las destruyan. Sí, entonces uno guarda su religión, sí, uno guarda su tradición y a veces no le enseña a cualquier persona porque puede ser atacada. Sí, imagínense que yo ahorita salgo a mi casa, yo no, pues un lugar normal, ¿sí? Y pongo mi pentagrama, ¿sí? Y luego un pentagrama invertido, y pongo Lux in Tenebris, y pongo mis divinidades oscuras, muy probablemente quemen mi casa. Porque vivimos en países principalmente catolizados o cristianizados. Vean nomás. Cristian, la Eh, última pregunta que te hacen ahí sobre María Magdalena. María Magdalena es parte de una mitología, porque la gente hay que llamarla así, la religión es Sí, mitología, sí, porque siempre dicen mitología para lo de nosotros los paganos, pero nunca dicen mitología para las religiones hegemónicas. María Magdalena es parte de una narrativa mitológica, ¿sí? Evangélica, viene dentro de los evangelios, ¿sí? Ni siquiera tiene que ver con el Talmud y tampoco tiene que ver absolutamente nada con el judaísmo, tiene que ver con la cristiandad, con la historia de la cristiandad. No, no es una diosa oculta ni es una diosa oscura, ¿sí? Es una figura avatárica que en algunas tradiciones espirituales es vista como la contraparte sexual energética del Maestro Jesús, desde el punto de vista hermético y desde el punto de vista gnóstico, pero no desde el punto de vista cristiano ni católico, ¿sí? He escuchado sobre diosas y diosas primigenios, pero aún tengo dudas al respecto. Me gustaría saber tu punto de vista, gracias. Todo lo que tiene que ver con la oscuridad tiene que ver con lo escondido y todo lo que tiene que ver con lo escondido es lo que política o espiritualmente fue peligroso. Sí, claro. Sí, sí. Pues creo que ya he terminado, Moni, porque ya creo que me pasé. Pero agradezco sí, yo mucho, mucho creo estamos en al la foro hora. tan agradable. Sí, o sea, la gente ha preguntado muchísimo. Estás invitado para otras actividades porque de verdad abarcaste mucho. Está buenísimo. Aclarar en este tema, quiero aclarar algunos puntos ya que salieron. Chicos, no más Claro, Moni. preguntas, por favor. Voy a decir algunas cosas. Primero, en relación a los dioses de oscuridad y de origen, los dioses primigenios, eh, la gran mayoría de las culturas definen el origen como oscuridad, ya desde la gnosis cristiana, desde los celtas, desde la parte sumeria, por ejemplo acá en la zona mapuche siempre parte desde un caos, ¿sí? Por eso no podemos definir el caos como algo negativo, como algo malo, sino que es el primer indicio de creación antes de la creación. Ya, ya las próximas charlas van a enfrentar más ese tema. Quiero dejarlos invitados para las próximas charlas porque justamente se van a ir tocando esos temas. Yo quería decir que Laura González, a quien nombró Cristian de Nantes, va a estar mañana, que es la que trabaja con Coatlicue también. Ella va a tocar mañana el tema de este sincretismo, en el fondo es el Día de Muertos, como lo vive en México, que toma aspectos celtas, aspectos del catolicismo por el tema de Halloween, ¿no es cierto? Y por supuesto, cómo lo vivían los mexicas. Entonces ella va a estar hablando de eso para que mañana se animen a estar en esa charla.
¿ya? En relación a estos sincretismos de la santería que también han estado preguntando acá, mañana hay una exposición, una charla sobre el palo mayombe, que es justamente una de estas áreas, de estas tradiciones afro-cubana, una de las más potentes, ¿ya? Que trabaja con los santos directamente en la santería, pero cuando trabaja en el palo mayombe, trabaja con todo lo que es el culto a los muertos, ¿sí? Como ellos lo entienden. Entonces, por si quieren asistir también, se quedan invitados a eso. Y también comentarles que Paul está acá presente, quien mañana va a dar la charla, él es el que estaba ahí comentando algunas cosas de Caín, ya él va a estar hablando mañana justamente de Lucifer como el portador de luz. Así que los dejo invitados a todas esas charlas de mañana que van a estar buenísimas. Ya de ahí voy a seguir comentando sobre eso, pero quería aprovechar que se dio el tema de ellos. Vamos a dejar hasta acá la charla. Nuevamente mis felicitaciones a Cristian, estuviste increíble. Eh, Me da lo mismo el tiempo que hayas tenido que hablar, me parece que fue todo excelente. Eres un gran sacerdote, un gran terapeuta y realmente, como decía Aldán delante, creo que tu trabajo en el paganismo, en todo lo que es la reivindicación femenina también, ha sido de gran aporte. Tú no tienes idea, pero lo voy a decir yo acá. Cuando yo partí mi camino de la diosa, una de las personas que me guió por unas charlas que tú dabas hace mucho tiempo, a las cuales yo me sumé, fuiste tú. ¿Sí? Así que yo creo que eres una gran motivación para muchas personas. No, al contrario. Muchas gracias. Yo estoy muy, Sí, muy contento de estar acá. sí. Y quiero decir públicamente que este evento está organizado en total por Moni y está genial. Genial. Muchas gracias por organizar estos espacios. Yo lo he disfrutado mucho y ayer también que estuve escuchando las charlas están bien interesantes. Muchas gracias por abrir este espacio y porque sigamos juntos en el camino. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, acá en Chile en este momento son las 3:37. A las 5 se suma la siguiente charla. Recuerden que nos quedan los dioses de Mesoamérica hoy, nos queda la charla de Lilith y nos queda la charla de el culto a la serpiente. Les dejo a todos un gran abrazo, ¿no es cierto? Muchos besos y ánimo, vayan a comer algo, vayan a distraerse para que nos sumemos nuevamente por acá. Chao.